Muchas gracias a la Ibero, quiero empezar con esto, por abrir este espacio en tiempos de pandemia y avanzar en la permanente reflexión y construcción de comunidades. Eso siempre ha distinguido a la universidad y les agradecemos que sigan tercamente insistiendo en esto. Particularmente gracias, bueno, a Fernando, por supuesto, al doctor, maestro Alberto, gracias por la invitación y un privilegio compartir este panel con los colegas. A quienes nos acompañan, nos ven desde su trinchera personal, familiar, profesional, institucional, y que tienen interés fundado en este Día Internacional de Suicidio, y con ello todo lo que conlleva, pues les agradecemos mucho su atención y que estén con nosotros en este momento. No puedo iniciar esta charla sin antes traer a la memoria, como ya se hizo al inicio, a la memoria y al corazón al buen Saúl Cuautle, rector todavía el día de ayer de esta casa de estudios. Un sincero pésame a los jesuitas, a la comunidad universitaria y por supuesto a los familiares de Saúl. Descanse en paz el buen Saúl, que seguramente nos está acompañando. A finales del siglo XIX, un pensador alemán muy conocido o conocido por muchos de ustedes, Federico Nietzsche, afirmó en sus obras y en su pensamiento una frase que ha hecho mucho eco hasta la fecha. La frase es: Dios ha muerto. El fundamento filosófico que afirma Nietzsche es una referencia a que remueve conciencias y él afirma que ese Dios ya no es más referencia moral, al menos en la época que le tocó vivir, ni es referencia para la humanidad. Dios ha muerto. Y si me permiten, voy a leer un breve texto de una obra que también la escuchamos mucho, pero poco a veces la hemos leído, también del mismo Nietzsche, que hace esta referencia y esta afirmación. Es Así habla Zaratustra o Así habló Zaratustra. El texto dice lo siguiente: cuando el reformador de la antigua religión iraní baja de la montaña, se encuentra a un anciano eremita que se había retirado del mundanal ruido para dedicarse exclusivamente a alabar a Dios. Actitud que contrastaba con la de Zaratustra, que dice amar a los hombres. Tras alejarse de él, comenta a sus adentros: ¿será posible? Este viejo santo en su bosque no ha oído todavía nada de que Dios ha muerto. Al llegar a la primera ciudad, encontró una muchedumbre de personas reunidas en el mercado, a quienes habló de esto que le había sucedido. Y dice: en otro tiempo, el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto, y con él han muerto también los delincuentes. Ahora, lo más horrible es delinquir contra la tierra. Esta cita de Zaratustra a 100 años de su afirmación, más de 100 años, hecha por Nietzsche, nos hace reflexionar si es, y ha sido un eco en toda la sociedad occidental, si es verdadera. La sociedad líquida en la que hoy vivimos, término de Bauman, nos pregunta si realmente Dios ha muerto. Y muchos autores, incluyendo a Bauman, nos dicen, bueno, más bien Dios, o el lugar que ocupaba Dios, ha sido sustituido por el mercado. El nuevo Dios es el mercado. Y en este sentido, el mercado, al vivir, tiene también sus delincuentes. Parafraseando un poquito a Nietzsche en sentido contrario, si el nuevo Dios es el mercado, con él viven también sus nuevos delincuentes. El eficientismo, el pragmatismo, el relativismo, el materialismo, el individualismo, el consumismo, el hedonismo, entre otros. Luego entonces, de esos
nuevos delincuentes, dos de sus consecuencias, de sus hijos, impactan directamente en lo que hoy nos convoca, en el suicida y en el suicidio, y que son el vacío y la invisibilidad. Tristemente, muchas notas póstumas, que así se refieren, notas que dejan las personas que se suicidan, hacen esta referencia. Hacen la referencia a que tomaron esa decisión por el vacío que sintieron en su vida. Y la segunda referencia, no única y más, me voy a centrar solamente en estas dos, es que fueron invisibles a la vida de los demás. ¿Qué nos tiene que ofrecer hoy en día, en estos tiempos de pandemia, en esta sociedad líquida? La espiritualidad. ¿Nos puede ofrecer algo? Y quiero compartirles 3 ideas al respecto. Siempre me han dicho, Alberto, Fernando, que soy trifásico, que trabajo las ideas de manera tripartita. Bueno, no va a ser la excepción, Alberto. Vamos a trabajarlo tripartitamente. Primero, resignificar la espiritualidad. Segundo, la espiritualidad y Dios. Y tercero, la espiritualidad como una fuente yo diría inagotable para combatir el vacío y la invisibilidad. Empiezo con resignificar la espiritualidad. Sigo un poco a Casaldáliga, José María Vigil, teólogos latinoamericanos que nos ayudan a orientarnos en esta referencia. Casaldáliga en uno de sus libros dice, bueno, pues primero hay que reconocer que la palabra espiritualidad es una palabra desafortunada el día de hoy. ¿Por qué? Porque genera más equívocos, genera confusiones. Y en la cultura occidental, sí, esta cultura griega que ya nos comentaba la doctora Cruz, que nos ha aportado mucho, pero que en este término concreto, en la espiritualidad, nos ha hecho una referencia de espíritu igual a inmaterial. Lo espiritual es lo intangible, lo inmaterial, y entonces nos presenta que es algo irreal. Esta concepción más occidental y de influencia griega se aleja mucho de las posiciones indígenas del Medio Oriente, o otras posiciones, incluso la misma posición hebrea, en donde la referencia es muy distinta, y por eso quiero resignificar la palabra espiritualidad. La espiritualidad entendida como patrimonio de la humanidad. Y en esta referencia, el concepto de espiritualidad lo acerco más al concepto bíblico hebreo. Espíritu en hebreo significa, bueno, tiene el significado de viento, el rúa, de aliento, de hálito. Y en ese sentido más del Medio Oriente y bíblico, la palabra espiritualidad no es algo inmaterial, sino algo que lucha contra la maldad, contra la destrucción, algo que se opone a la ley entendida como imposición, como miedo o como castigo. En ese sentido, el espíritu no es otra cosa que lo mejor de la vida, lo que la hace ser lo que es, dando claridad, vigor, impulsando la vida. Avanzando una definición de esta referencia, el espíritu es aquella motivación última, nuestros ideales, nuestra utopía, la mística que nos hace y que nos da sentido a nuestra lucha. Por eso luego hablamos comúnmente de tiene buen espíritu, no podemos hablar solo en este sentido de una sola espiritualidad, podemos decir tiene mal espíritu, tiene muchos espíritus, no tiene espíritu. Cuando nos referimos a que la persona no tiene ánimo, no tiene pasión, no tiene ideales. Esta referencia hace entonces que nos acerquemos a la palabra espíritu y espiritualidad de forma diferente. Espíritu lo vamos a entender como, dicho así, como el sustantivo concreto. Y espiritualidad como este sustantivo abstracto. No quiero complicarla demasiado. Simplemente como amigo y amistad. El sustantivo concreto es el amigo. El sustantivo abstracto es la amistad.
Bueno, asimismo, todos gozamos de una espiritualidad. Todos tenemos esta espiritualidad que es una dimensión y que por ser espiritualidad en este sentido como patrimonio de la humanidad, de cada ser humano, es susceptible también de ser evaluada y de ser medida. ¿Qué tanta espiritualidad tienes? ¿Qué tanta espiritualidad o cómo está tu espiritualidad? Es como cuando decimos qué tantos amigos tienes, cómo están tus amistades y cómo la alimentamos. En este sentido, la espiritualidad es una afirmación clásica de muchos pensadores y referentes. Dicen, la afirmación clásica de que el ser humano es un ser espiritual significa que el hombre y la mujer son algo más que vida biológica. Es un plus, es algo que lo distingue, que lo hace más dándole su especificidad humana. Es esa realidad misteriosa, pero bien real, que se hace referencia en la historia de la humanidad. Esta espiritualidad, este resignificado, está separado en este momento de la referencia de religión. Voy a hacer un segundo momento para hacer la vinculación. Luego, entonces, la espiritualidad no es un patrimonio exclusivo de personas religiosas o santas, sino más bien es privativo, más bien es incluyente de todos los seres humanos. Es el primer resignificado de la palabra espiritualidad. La segunda referencia, espiritualidad y Dios, va muy cercano y espero poder explicarlo concretamente. Primero, espiritualidad y religión. Ustedes saben que la referencia de religión es religarnos, volvernos a ligar. Y volvernos a ligar a un absoluto. Esa es la referencia de religión. Bien, trato de explicarlo en esta referencia. La espiritualidad como patrimonio de la humanidad. Todos tenemos un espíritu y todos tenemos una espiritualidad. Cuando hacemos nuestras preguntas más profundas, diríamos en el término filosófico, estas preguntas existenciales, cuando nos hacemos preguntas hondas, ¿qué es el ser humano? ¿Quién es Dios? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Estamos bajando a nuestra espiritualidad como seres humanos y finalmente nos enfrentamos a una pregunta. ¿Existe Dios? ¿Cuál es entonces mi respuesta a esta referencia? ¿Qué podemos esperar? Bien, esta respuesta a estas profundas preguntas humanas nos ponen delante y entonces tomamos una opción fundamental, o podemos tomar una opción fundamental de ser o no ser creyentes, de tener fe o no tener fe. Como dicen luego mucho los jesuitas, la fe es un don y una tarea. Muy bien, al contestar estas preguntas profundas propias de cualquier ser humano, nosotros nos encontramos delante de, diría el maestro Orígenes, hago esta referencia, Dios es aquello que uno coloca encima de los demás. Es la referencia al absoluto. O, haciendo otra referencia de Agustín de Hipona, Dios es más íntimo que mi propia intimidad. Y hago estas referencias que es la referencia del Dios cristiano que estamos cercanos. A este Dios cercano, que por nuestra cultura y nuestro contexto llamamos cristianismo, que nos habla de un Dios Padre. Ser otras referencias de otras religiones. Nosotros en este momento hacemos la referencia al Dios cristiano que es más cercano para nosotros. El cristianismo entonces se constituye con una espiritualidad religiosa, con una luz muy peculiar. Y los creyentes en este Dios cristiano tenemos a Jesús como referencia de una revelación, como referencia de el encarnar un amor en la historia y un amor de Dios. Esta espiritualidad humana y esta espiritualidad religiosa son innegablemente fuentes importantes para combatir el vacío y la invisibilidad, que son detonantes o principios del suicidio. Esta referencia la podemos abarcar y la podemos enriquecer con varias líneas y varias fuentes de alimento.
Primero, como ya dijimos que la espiritualidad en este sentido no tiene que ver con esta referencia de inmaterial, sino que es algo tangible en este sentido. La primera línea de alimentación para combatir el vacío existencial, que luego los psicólogos llaman factores de protección en el tema del suicidio, el primer aspecto es, como dice el sujeto, el subyecto. Es una cuestión no inmaterial, es una cuestión tremendamente material. Y es una primera línea. Hay que cuidar el sujeto. En esta referencia no existe salud mental si no existe salud física. Y entonces nos pide en una primera línea esta fuente de espiritualidad que tengamos cuidado primera y básicamente del sujeto. Este sujeto que es constitutivo, que es contingente, que es material. Otra segunda línea y camino para combatir el vacío y la invisibilidad, el alimento de mi espíritu. Y para eso existen técnicas conocidas y que hay que acercarse para alimentarlo. Así como el nutriólogo nos hace propuestas para alimentar el cuerpo, aquí también existen propuestas para alimentar el espíritu, independientemente y con todo respeto de la religión que practiques. La meditación, la oración, el discernimiento. Cada una con sus momentos, cada una con sus técnicas, cada una con sus metodologías y cada una con su historia, comprobado históricamente que sirven para alimentar el espíritu individual y mi crecimiento. También para el espíritu comunitario, lo diré más adelante. Tercera línea, alimentar mis cariños. Cuerpo, cuidado y sujeto. Alimentar mi espíritu, oración, meditación, discernimiento. Y esto no se hace han dicho ya mis compañeros panelistas en otros términos. ¿Quién me acompaña y a quién acompaño? Como decían hace rato, no es solo mandar el WhatsApp, sino con quién estoy cercano o cercana y con quién soy mutuo. Estas construcciones de mutualidad del Dios que se crea, los cristianos creemos en un Dios Abba, en un Dios amor. Y este Dios amor, este Dios Abba, ofrece sentido. Por supuesto, Parece que estamos teniendo un poquito de interferencia de dificultad, Germán. Se nos está cortando tu transmisión. Quizás si nos haces favor de apagar tu cámara, porque parece que tiene que ver con la conexión desde la que estás procediendo. Si apagas la cámara, tal vez se recupera la continuidad de tu participación. Porque, y de hecho, una vez que lo hagas, si nos compartes las últimas ideas que estabas compartiendo, porque ya se nos destrabó un entrecortaron. poco. Parece que sí, pero va habiendo como interferencia. Si apagas tu cámara, a lo mejor facilita que te sigamos escuchando. Y si compartes un poco lo último en lo que estabas, porque tuvimos interferencia al escucharte. No sé si tú nos escuchas, Germán. Parecería que hemos perdido la conexión con tu participación. Vamos a esperar unos minutos y en caso de que en este momento no volviéramos a poder vincularnos contigo, por el momento pasamos a la siguiente participación,
y en cuanto se restablezca la conexión contigo, continuamos desde donde nos quedamos. Bien. ¿Quieres hablar, Germán? A ver si ¿Ya podemos... se recuperó? A ver, parece que sí. A ver si no se vuelve a entrecortar. Por favor, si puedes compartir nuevamente lo último que estabas diciendo, porque ahí fue donde empezamos a tener interferencia. Después de las 3 opciones de el discernimiento, la oración, la meditación, si quieres retomar desde ahí nuevamente, mi querido Germán, gracias. Después bueno, otra fuente, Alberto, espero que no se trabe, bueno, son estos milagros de la tecnología, ¿verdad? Sí. Otra fuente es hacia la referencia de la alimentación, de alimentar cariños. Y estos cariños, referente como mutualidades. Es un término que se utiliza mucho en el medio religioso. Es decir, ¿quiénes son tus mutualidades? ¿Quiénes son mutuos a ti? Diríamos el otro término, tus amistades, tus amigos. Sí, pero esos, la palabra se ha hecho muy general, las amistades y los amigos. ¿Quiénes son mutuos? Los griegos hacían la referencia, ustedes lo saben, el alter ego, el otro como yo. Bien, pues en esta referencia, en el mundo de la espiritualidad, ¿con quién caminas? ¿Quién te alimenta? ¿Con quién te alimentas? No todos tienen el privilegio de tener, por ejemplo, un director espiritual, un acompañante espiritual. Esto cada vez es más escaso, es más difícil. Pero estas referencias, este tercer camino para combatir el vacío y la invisibilidad, es alimentarnos con mutualidades. Cuarto, para los creyentes y los creyentes cristianos en particular, tenemos la referencia de creer en un Dios Abba, en un Dios Padre. Esto no es poca cosa, porque el Dios Padre nos alimenta la esperanza, nos da el sentido de filiación y nos aleja de ese sentido de orfandad, ese sentido de vacío. Nos ayuda, por supuesto, a acompañarnos frente a los grandes misterios como el dolor, el sufrimiento humano y, por supuesto, el mismo suicidio. Este consentido o sin sentido que decía Camus, ¿sí? Bueno, pues este es otro de los caminos que alimentan y que nos ofrece en esta fe hacia un Dios Abba también un horizonte de esperanza. Otro camino, y que recomienda, por supuesto, también los psicólogos en este atender, es la construcción de comunidades. La religión no se vive de manera individual o individualista, se vive en y junto con los otros y las otras. Es una propuesta comunitaria, una propuesta de tener grupos de referencia. De ahí la importancia del culto. Cierto, el culto sin sentido y sin significado se vuelve una cuestión aburrida, se vuelve una cuestión anacrónica. Tiene que ser culto y tradiciones que tengan sentido y significado. Por eso la importancia de que las religiones adapten sus cultos, sus tradiciones a los tiempos que estamos viviendo. En las universidades es un campo muy fértil para resignificar y reinventar estas experiencias de culto y de tradiciones. Y finalmente, en estas tradiciones, lo importante es que la traditio, la transmisión, que es el significado, signifiquen y transmitan algo. El sentido de vida, el sentido de solidaridad, el cariño, el hacernos visibles con hechos, con palabras, con gestos, a aquellos que en un momento dado se encuentran en depresión, en términos también que se utilizan en el término religioso, perdón, en desolación, y que tienen dificultad para acompañarse o para sentirse acompañados. La organización, y con esto cierro, una organización panamericana de salud, hace este año, en referencia a la salud, una eslogan, dice, crear esperanza a través de la acción. Me encantó el eslogan, crear esperanza a través de la acción. Bueno, la espiritualidad es una fuente, un factor importantísimo para crear esta esperanza a través de la acción. No es una cuestión inmaterial,
Es una cuestión muy cercana, muy palpable y totalmente vigente. Mientras que hay espíritu y ser humano, Dios no ha muerto. Muchas gracias.